Entonces, vamos a comenzar con un resumen de tu experiencia de por qué decidiste venir a España y los principales pilares, ¿no? Entonces, bueno, cuéntame, ¿por qué querías venir a España? Bueno, España se convirtió en una opción, Europa en general, ¿ok? Fue la Ujú. primera opción para nosotros para emigrar de Venezuela. La situación económica ya no es sencilla, a pesar de que yo contaba con un buen trabajo y realmente no estábamos pasando grandes necesidades. La verdad es que el día a día en Venezuela es muy de subsistencia. Y estábamos buscando mejor calidad de vida, mejores oportunidades de estudio para mi hijo, pensando en su universidad. Él había terminado cuarto año de bachillerato, que en Venezuela equivale al primer año, perdón, a la ESO, ¿ok? Ujú. Le correspondía entrar en primer año de bachillerato de España. España tiene la gran ventaja que con las excolonias españolas existe un régimen legal donde otorgan la ciudadanía o puedes optar por la ciudadanía a los 2 años de residencia, a diferencia de muchos otros países en Europa que te piden de 3 a 5 años. ¿Ok? Ujú. Y esos 2 años coinciden con los 2 años de estudio que le quedarían de bachillerato a mi hijo en España. Entonces, en caso de que él quiera optar por una universidad, una beca en otra universidad en otro país de Europa, pues no podemos movilizar fácilmente. ¿Ok? Entonces, España tenía un interés estratégico en ese sentido. Por supuesto, también al hablar el mismo idioma era muy cómodo, ¿ok? A pesar de que, bueno, yo manejo el inglés, mi esposa también, mi hijo también, ¿ok? Pero digamos que España ofrecía varias ventajas, ¿no? Em, Laboralmente hablando, España tiene una demanda alta de profesionales del lado de ingeniería. Tanto mi esposa como yo trabajamos en ingeniería. Yo he trabajado tanto en proyectos de ingeniería como en el lado de construcción, inclusive operadores de planta. Ella sí ha trabajado netamente en la parte de ingeniería, y aquí hay oportunidades de empleo, ¿ok? Con transnacionales o la principal empresa de ingeniería de España, que es Técnicas Reunidas, que es con quien finalmente terminamos concretando ambos, ¿no? Ella a través de un outsourcing y yo sí logré concretar directamente con Técnicas, eh, con una oportunidad de empleo con la línea de transición energética que ellos están desarrollando. Ay, qué bien. Transición energética, un tema súper hot, ¿no? Con súper Sí, futuro. sí, totalmente. O sea, en estos momentos mi especialidad es del área petroquímica, ¿ok? Eh, y en este ámbito, la industria petroquímica es una de las industrias más contaminantes del ambiente. El principal producto petroquímico es el amoníaco y el amoníaco genera una cantidad de emisiones de CO2, pero inmensas. Que por tonelada de amoníaco producido, la cantidad de emisiones de CO2 es la mayor, inclusive superando las refinerías de crudo. Sí, ¿En o sea, serio? No me imaginaba, porque es una molécula cortita, ¿no? Bueno. sí, pero la forma de producirlo requiere demasiada energía. Mm. Básicamente porque tomas el nitrógeno del aire, para no entrar en un término tan técnico, pero el nitrógeno es muy difícil de romper. Para romperlo necesitas mucha temperatura, mucha presión. Eso genera condiciones muy severas y eso demanda muchísima energía. Ah, esto es muy interesante. Sí, entonces, por supuesto, el tema de bueno, el amoníaco, el metanol, formaldehído, otros químicos de la petroquímica, pues se producen siempre a partir de hidrocarburos. Esa siempre ha sido la forma de producción principal, pero bueno, sigue siendo una forma de producción altamente contaminante. Hay formas que se ha buscado a través de la captura de carbono, a través de la reutilización del CO2 dentro de los procesos, para disminuir, para retroalimentar los procesos o inclusive pues hacerlos más verdes a partir de biocombustibles o a partir inclusive de los desechos orgánicos. Entonces hay una línea de una serie de productos que Europa está impulsando porque Europa es el principal interesado. Europa no tiene recursos naturales. Sí. Entonces, a diferencia de Estados Unidos o de Rusia, que siempre van a promover los hidrocarburos porque es su potencial, Europa no tiene esos recursos. Entonces, todo esto desde hace, diría, 7 años en adelante, se viene conformando un desarrollo tecnológico de las principales empresas
de tecnología de Europa para poder cubrir la demanda de estos sectores. Europa en este momento yo creo que estratégicamente hablando, lo que ocurre es que sí hay una dependencia enorme de Rusia, pero este desarrollo de Europa está mm, apuntando a ir cortando esa dependencia de Rusia. Te voy a compartir un podcast que es súper denso, pero es justamente de España como el pilar de la transición energética de Europa. Y son como 2 horas. Y te va a encantar, es lo tuyo. Sí, España, nuevo hub energético. Te voy a compartir ahora, creo que te va a encantar. Pues sí, España está haciendo una serie de inversiones, toda Europa, ¿no? Está muy proactiva en invertir para hacer crecer este negocio y, y te beneficiaste de esto, ¿no? Porque ahora tus perspectivas de carrera están bastante interesantes, la verdad. sí, sí, de hecho sí. ¿Y cómo te metiste en este mercado español, ¿no? Que no es, tu esposa vino expatriada, ¿no? Y tú hiciste job hunting clásico, ¿no? LinkedIn, hola, ¿qué tal? Sí. Dame un empleo. ¿Cómo fue esto? Bueno, desde el año 2022, o sea, hace 3 años, estamos ya con este norte, ¿no? Em, yo en aquel momento, pues sí saqué la certificación IELTS de inglés. También estuve haciendo un diplomado de gerencia de proyectos. Estuve también, empecé a pulir mi currículum, a darme cuenta de cómo ha evolucionado la industria de headhunting. Mm, Ahora me doy cuenta de que sí, LinkedIn como todo es un algoritmo. Sí, Tú buscas empleos a través de esa vía, pero postularte primero a cualquier oportunidad con un mismo CV genérico sí. es una receta para el fracaso. Debes entender de que eh, todo el hunting empieza con un ATS, que es Appliance Tracking System. Eso lo que hace es identificar palabras clave respecto a la descripción de trabajo que publica el empleador con tu currículum. Entonces, mientras más palabras clave, más match realice, más coincidencias tenga, pues el ATS te va a dar de alta y va a hacer que tu currículum llegue a una persona, que esa es la primera meta, que tu currículum pase ese filtro. Pero para eso, por ejemplo, los currículos no deben tener fotos, no deben tener tablas, no deben tener gráficos, porque un ATS no los lee. Nada de eso. Hay gente que hace inclusive currículos en Microsoft Publisher o en PowerPoint. No, en este momento no son útiles. Solamente son útiles si tú lo vas a entregar directamente a humano y tú estás seguro de que es una persona quien lo va a leer. Pero como el 99% de las ocasiones no es así, debes hacer un currículum muy plain, con Mm, un formato sencillo, sin viñetas, sin enumeraciones, sin caracteres extraños. Entonces debes irte casi que al pasado, ¿ok? Hacer un currículum muy plain, ¿ok? Solamente con negritas, subrayados, espaciados, sangrías, más nada, ¿ok? Y redactarlo en cierto orden. Eh, y personalizarlo. A medida que vas viendo las oportunidades que son de tu interés, debes determinar cuáles son las palabras clave de allí y adecuar tu currículum. Hay una diferencia entre adecuar y mentir. sí. Es muy diferente. ¿Ok? Entonces, siempre no conviene hablar de experiencias que no son muy afines a la oportunidad. Entonces, allí es donde tú te explayas, en aquellas experiencias que son más acordes, las otras, pues las resumes. Perfecto. Y de esa forma vas trabajando. Igualmente, hice una hoja de vida muy completa, no sé, de casi como 12 páginas de todo lo que he hecho, porque en algún momento me di cuenta que a los headhunters les gusta conocer, bueno, pero dime todo lo que tú has hecho. Ya tengo tu currículum, ahora quiero tu hoja de vida. Ah, Entonces, esa hoja de vida, bueno, que se vean todos los certificados y cada una de las actividades detalladas que hiciste en cada uno de los empleos que tuviste.
Qué Entonces, interesante. Entonces, tú tenías esto listo y cuando necesitabas adaptar el currículum para una empresa que valorara más tu tercera experiencia profesional, plug and play, y montabas. Interesante. Yo nunca hice eso. adecuando, a veces sí, con un poco utilizando inteligencia artificial porque uno tiene que hacer su tiempo eficiente. Si estás en un job hunting, pues necesitas, para maximizar tus posibilidades, mientras más te postules es mejor, pero más, no necesariamente más es mejor, siempre y cuando lo puedas personalizar. Entonces es un Ujú. asunto de ser eficiente. Entonces en algunos casos, pues sí, resumiendo ciertos puntos, Em, tener los currículos también en inglés y español, principalmente en inglés, por supuesto. Em, hacer los cover letters. Los cover letters son muy importantes, las cartas de presentación. Em, y la forma como conseguí trabajo fue que en la oferta identificaba los reclutadores Ujú. y les escribía directamente a los reclutadores, indicándoles mi perfil y de que estaba buscando empleo en estas áreas, en estas ciudades. Mm. Entonces, de esa forma, ese contacto directo con el reclutador, porque ¿qué ocurre? El reclutador también, pues, tiene una ganancia a partir de esta búsqueda. A lo mejor con la oportunidad que él tenía publicada o la que yo había visto, no era compatible, pero podía ser que tuviese otra que sí pudiese ser. Excelente. Y de esa forma fue que ocurrió. El reclutador me reorientó hacia otra oportunidad donde me, me hizo la entrevista directamente. Conversamos, como estamos hablando tú y yo, una media hora. Me pareció genial mi perfil, le di buen feedback y me colocó en entrevista con un panel técnico. A partir de ese panel técnico tuve la suerte, tuve una bonita coincidencia porque una de las personas que me entrevistó fue mi jefe hace 11 años. Yo No me lo puedo creer. sí, sí. Yo ignoraba completamente que había sido él. Siempre tuve buena relación con él, pero habíamos perdido el contacto. Él cambió su número, yo cambié el mío. No habíamos estado más en contacto. Resulta que, bueno, nos encontramos allí, hicimos una entrevista súper extensa, fue casi 3 horas de entrevista. Sí, pero bueno, todo salió muy bien y a partir de allí, o sea, me dieron el sí y fue todo el trámite de poder venir. Claro, como no fue como expatriado, sino vine, ya tenía un proceso migratorio en curso. Lo que ocurrió es que, bueno, la empresa esperó que todo este proceso migratorio se diera hasta llegar acá para poder concretar. Sí tenía la oferta laboral, de hecho la oferta laboral la tenía antes de venir, pero estando acá fue cuando firmé contrato. Qué bien, pues excelente. Fuiste con mucha estrategia, ¿no? Fuiste Sí, muy. Porque la verdad bastante parecido a lo que yo hice. Lo que yo hice distinto es que yo no adapté tanto este tema de las 12 páginas, me gustó muchísimo, que yo no hice. Y yo hice mucho más networking, entonces yo hacía mucho más como, podemos tomar un café virtual para que me cuentes las perspectivas del mercado, na, na, na. Entonces yo fui más indirecto y menos aplicando para posiciones, pero me gustó mucho la forma como hiciste. pero el networking es clave y esa fue la clave al final. Digamos que lo de la hoja de vida era soporte que a medida que fui avanzando fue requiriendo. Pero claro, la experiencia de algunas postulaciones que no fueron exitosas fue esa. Ah, mira, necesito esto. Debo afinar acá. Entonces, fue un Ah, proceso de perfeccionamiento constante. O sea, no era nada más quedarme de brazos cruzados, bueno, me negaron y sentirme mal, no, no. En todo momento era un proceso de mejora continua. ¿Qué podemos mejorar? ¿En qué pudo haber fallado? Pedir retroalimentación, porque sí tenía entrevistas donde me decían que, bueno, no había sido seleccionado y yo sí le preguntaba, ok, me gustaría conocer qué oportunidades de mejora o cuáles fueron los motivos por los cuales no fui seleccionado para trabajar en eso. Entonces esa retroalimentación pues también la tenía para ir mejorando porque al final del día, digamos que sigo siendo la misma persona, sigo teniendo las mismas competencias técnicas y habilidades blandas, solo que es un tema de marketing. Tienes que vender de la forma adecuada. Ese es no son todos que se sienten bien vendiéndose a sí mismos, ¿no? es así, tal cual. Y Y
Me gusta mucho lo que dijiste. Es un tema bastante común entre la gente que, como mi vida personalmente, financieramente, profesionalmente estaba buena, estaba bastante cómoda, pero estaba preocupado con el futuro de mis hijos, ¿no? Sí, Y me parece que empezaste a planificar en 2022 y te sí, mudaste en 2025. ¿Por sí. qué tanto tiempo? ¿Cómo? Bueno, fíjate, en 22 surgió la conversación de pareja, en el 23 fue un año de adecuación, ya me postulé en el 23, empezamos a buscar trabajos. En aquel momento, pues no se dieron las oportunidades, mi esposa tuvo algunas entrevistas, yo tuve otras, no concretamos. El 24 para mí en lo personal fue un año de solo trabajo, porque digamos, la posición que yo ocupaba en Venezuela, trabajaba en una empresa transnacional productora de metanol, y era el coordinador de proyectos y de paradas de planta. En aquel momento teníamos la fase de ejecución de 2 megaparadas de 60 días cada una, con 6 proyectos en paralelo. Y la cabeza de todo eso era yo. Entonces tenía más de 2.500 personas a cargo en un momento dado, Wow, viendo todas las disciplinas, todos los problemas. Mi trabajo era de lunes a domingo, desde las 7 de la mañana hasta las 10, 10:30, 11, 12 de la noche. O sea, yo en mi casa llegaba, era a pernoctar. Ok, te entonces, escucho claro, eso. sí, eso fue desde enero hasta finales de noviembre en ese ritmo de trabajo tan pesado. Entonces, claro, 2024 para mí fue un túnel de trabajo. Yo digamos, a mí me gusta hacer y empecé a tomar esa práctica desde el 2021. Planificación personal. Eh, Vi un bootcamp a través de una persona que fue directora del Instituto de Gerencia de Proyectos del PMI, del capítulo de Venezuela, que es básicamente de cómo planificar tu año, cómo priorizar, cómo organizarte personalmente para esquematizar tus áreas personal, familiar y profesional, que identifiques cuáles son las cosas que te importan para establecer objetivos y esos objetivos, desglosarlos para que puedas tener entonces metas alcanzables que puedas ir midiendo. Esa forma de planificar, pues la adopté para mí, eh, y empecé a implementarla a partir de principios del 22. Planifiqué en el 21 hacia el 22 y me di cuenta que obtenía mejores resultados. Era más, en todas las áreas de mi vida, iba mejorando. ¿Okay? Y eso fue algo que me llenó mucho. Y a partir de allí, me di cuenta cuando estaba haciendo la planificación en el año 2023 para el 2024, hoy de 2024 es un túnel de trabajo. Qué bueno que tenías esto claro y no te frustraste con. Bueno, me frustré, o sea, por supuesto, hubo un periodo de luto, una semana de depresión y de por qué, concha, le estoy metido acá, yo no quisiera hacer esto. Pero bueno, salí de allí y tomé la determinación, bueno, yo quiero definitivamente cerrar bien mis ciclos. Algo de cerrar bien los ciclos es, por supuesto, profesionalmente hablando, con el nivel de responsabilidad que tengo, de ninguna manera se ve bien que yo salga justamente en la fase culminante Claro, de 8 megaproyectos de inversión que son de casi $100 millones para la compañía que estaba, con la que trabajaba. O sea, claro. no hay manera de que eso se vea bien. Gusto antiético, Entonces, sí. me comprometí a ejecutarlos, a dedicar en cuerpo, alma y salud y todo lo que hubiese para que todo saliese bien. Afortunadamente así fue, se obtuvieron excelentes resultados, todo salió de manera satisfactoria. Y bueno, ya entré en el 2025 ya con la mentalidad de que, bueno, ya no hay megaproyectos, ya no tengo megaparadas, este es el año, porque ya a mi hijo le quedan 2 años, coincide con los 2 años de España, este es el momento. ¿No Y podrías retrasar mucho más también? no, y bueno, en paralelo, justamente cuando yo estaba terminando mi fase aguda de proyectos, pues mi esposa empezó a avanzar con algunas entrevistas, ella me hizo el comentario y ella terminó concretando la oportunidad a finales de enero de este año, 2025. Entonces, claro, ya ahí se hizo, pues por supuesto, ya esto está concretado, ella va a emigrar, hablamos, bueno, si mi hijo se quedaba temporalmente conmigo, si ella se lo llevaba por el tema de que él pudiese terminar su año escolar, él se quedó en Venezuela conmigo y ella migró sola. Ujú. Eh,
por supuesto, tuvo su periodo de adaptación al trabajo, le está yendo bien, tiene alta carga de trabajo, pero estamos todos así. O sea, ¿Y no si te- tienes? claro, es que sí, o sea, si te reclutan no es porque todo está perfecto, es porque hay problemas y hay que resolverlos. Sí, Así, exacto. tal cual. Entonces, bueno, siendo así, pues mi hijo, pues, se quedó conmigo. Tuve la oportunidad también de recuperarme de un año donde prácticamente ni hablamos ni tuvimos contacto. Fue un año de solo trabajo, cero familia, cero compartir con él. Entonces, bueno, también se dio un año bien o estos 10 meses antes de venirnos fueron de mucha integración, de volvernos a conectar, ¿no? Y bueno, a partir de allí fue cerrar ciclos, o sea, cerrar, digamos, con amistades, con familiares, profesionalmente, todo lo que es venta de pertenencias personales, dejar poderes, porque dejé a alguien autorizado, sí, por supuesto, dejé un poder a alguien de mi entera confianza en Venezuela y de que cualquier situación o decisión pues tenía que tener mi visto bueno, ya sea vía correo o una teleconferencia donde quedase por lo menos una captura de pantalla registrado de que yo fui partícipe de una decisión. Y de esa manera, pues, digamos que concretamos todos los puntos para podernos venir de manera organizada. Qué bien, que muy organizados y muy inspirador ver cómo sois determinados y no hacéis las cosas con prisa. Sí, sí, al final es muy cierto el dicho que dice que de la prisa queda el cansancio. Sí. Sí, excelente, excelente. Entonces, Entonces este año, y para vosotros el cuello de botella entonces fue conseguir un buen trabajo. sí, No sí, fue sí, acá. visado, no fue donde vivir, porque todo dependía del trabajo. Sí, tal cual. Em, inclusive, o sea, el trabajo, por supuesto, determinaba la ciudad. Nosotros ya teníamos cierta idea de dónde pudiese ser. No estábamos buscando poblados, estábamos buscando ciudades pequeñas. Eso también es un buen aprendizaje de tu programa. Ah, Todo el feedback que nos dice a través del programa, para mí fue genial, porque con ese feedback fue que también ayudó a clasificar exactamente qué áreas de interés pudiesen eh, revalorizarse, pudiesen darnos más oportunidades de empleo, más oportunidades de estudio para nuestro hijo. Y en particular, pues, mi hijo quiere estudiar ingeniería robótica o algo asociado a robótica. Esa no era una carrera que existe en Venezuela. Venezuela tiene mucho tiempo que no renueva los programas de estudios, ¿ok? claro. Eh, y pues por supuesto no tenía opciones allá para poder estudiar. Mi última opción como para quedarme en Venezuela fue el año pasado porque hubo una universidad privada que abrió la carrera de ingeniería robótica. Tuve la oportunidad de ir a visitarla, vi la sede, vi el programa, pero a pesar del nombre, era un programa orientado más a videojuegos y aplicaciones. Mm, No realmente es robótica. Y bueno, lo conversé con mi hijo, no era algo que a él le interesara, ¿ok? Y bueno, definitivamente ahí sí dijimos, para darle la oportunidad de estudio donde él se siente motivado, que para él el tema de la motivación es algo importante, nos hemos podido dar cuenta que en las actividades donde él se motiva, él se compromete, hace un trabajo de calidad, es muy inteligente, capta muy rápido y tiene mucha automotivación con las cosas que él le llaman la atención. Ese talento, de alguna forma, pues que él tenga la oportunidad de desarrollarlo y ese siempre fue digamos, el norte principal. Digamos, otras constricciones fueron, sí, trabajo en ciertas ciudades. También investigamos, por supuesto, la calidad de vida. El programa también nos dio una idea del costo de vida de algunas ciudades para poder finalizar. Entonces, bueno, no podemos aceptar un trabajo que esté por debajo de esto y hacer un presupuesto, digamos, para, personal y familiar, para entender nuestra capacidad de ahorro, nuestra capacidad de poder adquirir bienes, inmuebles, etcétera. ah, sí, para vosotros, dos parejas que tienen una carrera bastante sofisticada,
¿no? Y un hijo que va a estudiar algo bastante, es Madrid, no hay otra opción. Creo que, ¿cuáles ciudades habéis estudiado? Bueno, principalmente era Madrid y Barcelona, Barcelona por el lado industrial, pues que el lado industrial sí tiene más desarrollo inclusive que el propio Madrid. Ah, sí. Eh, Sin embargo, con tu programa seguimos el tema de nos esbozaste las particularidades de la comunidad catalana, ¿no? Y al investigar un poco también sí vimos de que es más restrictivo en algunas cosas, tienes esas particularidades, pues pueden ser sí más complejas. Y tuve la oportunidad de reconectar con una amistad que vivió en Barcelona durante 3 años, hasta el año pasado, y sí me comentó el tema del incremento, el aumento de los alquileres. Ya. Él habló que inclusive llegó un momento donde le quisieron cobrar por un piso de una habitación, o sea, tipo estudio, 1.500 euros. Y no, está bastante razonable, sí, sí, como, es el precio de mercado. Yo entiendo que no es Sí, razonable. ese precio de mercado, pero claro, para el nivel de ingreso y él teniendo una carrera afín con la mía, porque nos conocimos justamente en la universidad, eh, realmente no resultaba muy razonable, muy conveniente para él. Y bueno, nosotros también investigando y viendo las zonas más, por lo menos de clase media hacia arriba, nunca buscando suburbios. Eh, Barcelona inclusive maneja precios más altos, costos más altos que el propio Madrid en este momento. ¿Ok? Sí. Eh, y bueno, nos dio la oportunidad, pues, el trabajo de mi esposa, al concretar en Madrid, también de familiarizarnos y poder investigar el mercado desde adentro. Y bueno, a través de esa investigación que ya estuvo haciendo, pues, dimos con este piso, que realmente yo creo que te compartí en algún momento el video, ¿ok? Si no, bueno, te lo puedo reenviar, lo ubico y te lo reenvío, eh, Déjame que ver. bueno, es bastante cómodo y tengo, no sé, centro comercial y supermercados, tiendas, etcétera, a menos de 5 minutos de distancia, entidades bancarias, paradas de buses, metro, tren, todo a 5 minutos. Entonces, Madrid está muy bien comunicado, ¿no? sí, muy bien comunicado. En ese sentido, sí. ¿Cuál es la distancia de tu casa y tu trabajo? Unos 25, 30 minutos de distancia. Tranquilo, Sí, tranquilo. ¿Cuánto era en Venezuela? casi 1 hora, 50 minutos. Porque como trabajaba yo en instalaciones industriales, Sí. yo vivía en la ciudad, las instalaciones estaban en la afuera y había que hacer era prácticamente un viaje. Entonces, de hecho, más bien ir para mí va a ser menos tiempo en estos momentos. Entonces, también es altamente conveniente. Excelente. Eh, y bueno, el tema de la adaptación también acá ha sido muy fluido, porque claro, ya mi esposa conoce la ciudad, conoce más o menos cómo son ciertas gestiones. Aprovecho para profundizar un poco lo que hablamos en el último, en la sesión de trámites, Sí, de la sí. hoja de ruta. Eh, Mira, lo más complicado para poder conseguir, sobre todo en la provincia de Madrid, es las citas para para toma de huellas. Mm, Las buscas y no hay manera. Si tú quieres hacer una búsqueda manual, es imposible. O buscas un tercero como Vivi, ¿ok? Que puede ayudarte a agilizar. O bueno, en mi caso, o en nuestro caso, pensando también en mi hijo, eh, realmente por inteligencia artificial nos dio la sugerencia de buscar bots de Telegram. Y sí, sí investigué un poco, porque claro, el tema de los bots es que se puede prestar para algo más. bastante peligroso bueno, vosotros sabéis mejor que yo el tema de cybersecurity, de entrar en tus datos y estas Sí, cosas. no puedes compartir información personal, ni número de NIE, tarjetas de identificación, números de cuenta, nada, por supuesto, eso no se hace. Y segundo, bueno, hasta qué punto llega el bot y cuál es el interés que cobran. Es como que alguien esté haciendo la gestión por ti. Se prefiero hacerlo a través de una persona como Vivi o como tú, que bueno, es una gestión mucho más transparente porque es con una persona física. ¿Ok? Tienes la oportunidad de hablar y entender sus Sí, motivaciones y todo. claro, claro. Entonces, pero este bot que conseguí
primero, bueno, te da la oportunidad de probarlo 24 horas gratuito. Después sí te ofrece el tema de que pagues, pero él solamente ubica la cita. Te dice, en este momento se liberó una cita. No hace la gestión por ti, no te pide datos personales, sino es como que estuviese un programa automático, entrando cada momento a momento, instante a instante en la página y recargando. Hay Ujú. citas, no, hay citas, no, hay citas, no, hasta el momento donde sí las capta y te informa. Entonces, claro, en ese momento que te informa, si tú accedes rápidamente, pues puedes conseguir. ¿Y cuánto costó esto? Gratis. Gratis, qué bien. Sí, porque en el día, en las primeras 24 horas, el bot es gratuito y realmente te envía información por lo menos 8 veces al día. Excelente. Entonces, en alguna de esas veces logramos concretar y pudimos conseguir. El bot, bueno, en tal caso, si se agotan las 24 horas, no coincidiste, no conseguiste, etcétera, pues si te pide está cobrando 20 euros por 7 días. No es un costo muy elevado, no es. Y considerando que no compartes datos personales, me pareció una alternativa Sí. segura. Muy bien, envíame después este bot que me parece interesante. Sí, 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 cómo no. Eh, de hecho, se llama Cita Previa Bot. Lo buscas así en Telegram y lo puedes conseguir. Y tiene los menús idénticos a la página. O sea, Ah, te pide la provincia donde quieres buscar, cuál es el tipo de trámite que vas a realizar, si tienes o no tienes certificado electrónico, como si estuvieras entrando en la página. mm, Entonces, eso es, también genera un poco de confianza porque la información es afín con la que tú ves en online cuando estás tratando de hacer sí, la sí. gestión personalmente. ¿Sí? Excelente, no, buenísimo, buenísimo esto. Sí. Y entonces, ¿cuáles fueron las mayores dificultades que tuviste? Entonces, el tema de trabajo no me parece que fue tan complicado. Mira, fue complicado, siéndote honestos, porque, o sea, conseguí trabajo, pero para poder llegar a la firma del contrato fue algo engorroso, porque era como que internamente en la compañía me decían, bueno, en el momento que tengas los boletos, me los envías y te enviamos el contrato. Después me pidieron, no, en el momento que tú tengas ya el clear del piso donde vas a estar, los envías. Después fue, no, en el momento que llegues a España, y al final fue un momento donde yo pensaba, bueno, yo estoy avanzado con ellos y en teoría estoy seguro y la oferta laboral me es atractiva, pero mm, voy a darles plazo. Si Ujú. pasa mi fecha tope era 15 de noviembre. Ok, si pasa de esta fecha, pues yo voy a buscar otras alternativas. Ya teniendo toda la documentación en España, puedo buscar Claro, empleo ya no como expatriado, sino no necesito sponsorship y seguramente voy a ser mucho más competitivo. sí, porque Entonces, tú viniste a España con visado de reunificación familiar. correcto, así Entonces fue, ya estabas autorizado a trabajar, no necesitabas de una empresa correcto, que te sponsorizase. Muy bien. así es. Pero bueno, digamos que creo que el tema fue un tema interno de que lo que es la parte de mobility, de extranjería, de la compañía, creo que es un outsourcing y creo que no están demasiado claros en cómo se gestiona porque tienen diversos outsourcing. Ujú, Eh, Algunos lo que, digamos, viven más con esto en el día a día, pues por supuesto están mucho más claros con cuáles son los requerimientos legales para poder traer un expatriado o para poder contratar a alguien que esté habilitado para laborar ujú. legalmente en España. Eso no se ve tan, o no fue muy fluido porque lo estaba haciendo la compañía, personal de la compañía directamente. Cuando Ujú, involucraron un outsourcing, pues fue mucho más claro y fue mucho más fluida la interacción. mm, Esa fue la experiencia que tuve en particular. Entonces, para mí sí fue un poco, digamos, de incertidumbre. Esa era la palabra, porque bueno, si en teoría ya estaba entrevistado, ya tenía una oferta laboral en la mano, pero no terminaban de enviarme el contrato. Sin el contrato en la mano, pues afiliarme a la asistencia sanitaria sí, no es tan directo, tengo que esperar los 3 meses de estadía, porque si no me dicen que soy extranjero, o tengo que esperar a tener la TIE.
Y la TIE, pues el Ah, trámite, a claro. pesar de que conseguí el bot, no es tan rápido. La TIE, la inicié la gestión este lunes. Yo fui a la cita de toma de huellas y me pidieron 15 días para poder solicitar la cita para retirarla. ¿Hay cita para retirar el documento en Hay Madrid? cita para retirar el documento en Ah, Madrid. no me lo puedo creer. Sí, así es. Nunca vi eso, porque siempre, como todas las otras ciudades que me acuerdo de esto, como tienes que hacer una cita para recoger las informaciones, los documentos, las huellas y todo, pero retirar el documento solo apareces con el correo del gobierno diciendo está listo. Bueno, en este caso no es así. Ah, En Madrid no es así. Es más engorroso, más burocrático. qué pena, qué pena. Y la solicitud de retiro, pues por supuesto debes hacerla en la oficina donde acudiste a hacer la toma de huellas. No es cualquier oficina. Entonces, sí, porque envían la TIE a la oficina. Entonces, aunque la TIE esté en la oficina, igualmente tienes que hacer cita para retirarla. Oh my God. Y Sí, sí, sí. ahora que estás comentando esto, yo me estoy acordando del sentimiento que yo tuve cuando vine a España, que yo pensaba, lo más complicado ahora es conseguir trabajo. Y cuando conseguí esta, terminó todo. No, ahora comienza el trámite burocrático que es agobiante, ¿no? Entonces, este es un Sí. proceso muy, ah, sí, es muy agobiante. Sí. Pero bueno, nosotros, nuestra ventaja es, como mi esposa vino como expatriada, pues la propia empresa que hizo su reclutamiento, pues gestionó todo lo que fue apertura de cuentas bancarias, empadronamiento, tarjeta, la TIE, asistencia sanitaria, todo eso fue a través de la compañía. Entonces, claro, en ese momento fue un alivio, fue Sí. muy fluido para ella en ese sentido. En nuestro caso, pues ya ella teniendo el feedback, ella también hizo buen networking, hizo buena conexión con la empresa que la trajo, pues ella también se asesoró y cuando nosotros llegamos ya teníamos la cita para la tarjeta de transporte, ya teníamos la cita para empadronamiento. Lo que hicimos fue, ella no pudo conseguir en aquel momento lo de la TIE, fue investigando con el bot fue que conseguimos ya estando acá. Teníamos otra cita también adelantada, la de certificado digital también. Ujú. Entonces, digamos que los primeros días fue de muchas gestiones. Ah, Y también, por supuesto, la cita para la convalidación de documentos escolares de mi hijo, qué bien. del volante. Que eso pues lo pudimos hacer, llegamos un jueves, el lunes ya teníamos ese documento ya convalidado, o mejor dicho, la solicitud aceptada, porque no te convalidan inmediatamente. De hecho, toman de 6 a 8 meses para Ah, de la convalidación. Lo que te entregan es un documento que ellos llaman volante, ¿ok? Que le colocan como un sticker, un sello, y con eso es que te permiten ir a cualquier institución para poderte inscribir. Solo que por lo menos Madrid, al estar tan eh, concurrido, ¿okay? Solicitado, tiene muchísima demanda por la cantidad de inmigrantes que habemos, sí. ¿sí? Lo que es el sistema de educación pública está saturado. Entonces te piden a ti estar empadronado y tener la dirección y con base en eso debes ir a una institución que hace un censo y evalúa en cuáles instituciones públicas hay cupo. Pero no es que te van a asignar el cupo donde tú quieres. Tú pones opciones. Bueno, yo quisiera acá, después acá. Pones 3 opciones. Pero si el sitio donde hay espacio, donde hay cupo, es diferente de esas 3, pues te asignan a tus hijos allí y punto. Mm, ¿Ok? Nosotros realmente fuimos a un colegio privado. Eso fue nuestra alternativa. ¿Ok? Primero porque no pasa por todo ese filtro, no tiene tanto burocracia, no hay pérdida de tiempo. Y realmente la recepción fue muy rápida, fue fluida, es un colegio internacional, tiene muchísimas disciplinas deportivas, que a mi hijo le gusta siempre hacer alguna actividad extraacadémica, y bueno, eso tiene también hasta transporte, entonces mi y hijo la convalidación del diploma de tu hijo está pendiente todavía, pero la escuela ha visto el currículum y ha aceptado. sí ha aceptado, ellos de hecho llevan una inscripción provisional con Mm, este documento.
que, excelente. bueno, ellos conocen los tiempos. Básicamente lo que te dejan es cursar un año escolar completo, ¿ok? Mientras el otro documento es emitido. Y más o menos ese es el plazo. Es probable que a mediados del año que viene es que estén emitiendo la convalidación. Por los tiempos Ok. pero ¿Y tu bueno, hijo, cómo es el calendario escolar de tu hijo? Porque tu hijo estaba en Venezuela, las clases empiezan comienzo del año, ¿no? Como, no, el año escolar es idéntico a España, qué ¿ok? bien. Va de septiembre hasta junio, julio, ¿ok? Con vacaciones de verano. Perfecto. Es idéntico, afortunadamente. Lo que sí cambió es el horario, porque en Venezuela, pues, al no tener, ser un país de trópico y tú que vienes de Brasil, pues también lo conoces, ¿no? Eh, no tienes básicamente cambio de estaciones, no tienes ese inconveniente. Las Sí. clases empiezan muy temprano, a las 7:30 de la mañana, ya él estaba en el colegio empezando clases. Y era hasta la 1:30 de la tarde. Aquí es diferente. Acá empieza a las 8:30 y está en el colegio hasta las 4 de la tarde, 4 y algo. ¿Ok? Que tiene clases de refuerzo, inclusive que le permiten también a él agilizar su adaptación. Qué bien. Y bueno, termina llegando casi que es un trabajador más como nosotros, porque termina llegando a las 5:30 de la tarde, llega cansado. Y yo digo, ah, sí, tenemos ahora 3 personas trabajando. ¿Y cuánto pagas en esta escuela? Estamos pagando 524 euros. Es de las más caras. Sí, hay unas más caras inclusive. Bueno, realmente son, porque con el transporte son 700 euros, Ujú. 700 euros con el transporte. Em, digamos que que nos llamó la atención cuando fuimos a hacer la visita. Le había hecho mi esposa, pero ella que igualmente quería que yo lo viese y lo viese mi hijo. Fuimos presencialmente ya cuando llegamos. Tiene un laboratorio de robótica dedicado, a la profesora le Ah, encanta proyectos extraordinarios y ese es el área de él y por supuesto, pero cuando él vio eso, no, otra cosa, otra cosa, ella ahí se enamoró. Y claro, con eso, con el tema de que tienen actividades de concursos interescolares de tanto robótica como disciplinas deportivas, um, la posibilidad también de poder optar por un bachillerato internacional, esas fueron opciones y que siendo honesto, para ese rango o para ese estatus, para ese nivel académico, más bien te diría que es de los colegios más baratos, porque los internacionales, por ejemplo, el latino, el europeo, el alemán, ya te rondan los 1.000 euros. mm, vale. Entonces, claro, el proyecto académico de ellos, digamos que en los otros colegios, la educación, como también lo decía, creo que fue Vivi o no, fue en una de las sesiones anteriores, ahorita, ahora en este momento no lo recuerdo, que hablábamos de que el sistema educativo de España es excesivamente puntista. Ah, sí, es Jorgelina. Jorge, gracias. Sí. Jorgelina, ciertamente. Tal cual, ok, el sistema académico es evaluar netamente por calificaciones. Em, el proyecto de los colegios internacionales comunes están diseñados para maximizar las puntuaciones. Entonces son colegios altamente exigentes, muy demandantes, que claro, también salen los chicos con un alto nivel, pero si no se logran adaptar o no ponen toda su dedicación, pues no tiene buenos resultados. Ujú. En este caso, este colegio en ese sentido es un poco más flexible porque el proyecto es más diseñado hacia tener una vida integral. O sea, que tú tengas, por lo menos en eso, los chicos ven todos los días 2 horas de educación física y Ah, de deporte, ¿ok? Entonces siempre están haciendo deporte. qué Y bien. fuera de todos los complementos académicos, ¿no? Las opciones con idiomas, opciones con artes, literatura. Digamos que tienes un proyecto académico que es bastante integral y esa parte sí nos gusta, porque sí nos hemos dado cuenta de que nuestro hijo pues es una persona que él necesita ese lado de ese hobby para... Ujú. Él practicaba básquet en Venezuela, siempre ha hecho alguna disciplina deportiva y este colegio le da la oportunidad de poder continuar por ese lado. Eso también nos gustó
y bueno, nos hizo también tomar la decisión. Y que bueno, fue directamente con el colegio, sin ninguna institución intermedia del Estado que hiciese que el trámite se demorase. Entonces, si nosotros llegamos el jueves 23, ya el viernes 31 de octubre él estaba empezando en el colegio. O sea, solamente Mm, 8 días. Eso también fue muy fluido. qué Eh, bien. Eso es una gran ventaja. Wow, entonces fue una preparación fuerte, ¿no? Sí, Una... sí, qué- sí, sí. ¿Y cómo te sentiste en este proceso? Mira, mi parte, por lo menos, pero en lo personal, fue encargarme de que todo lo que quedase en Venezuela quedase cerrado apropiadamente, ¿no? Mm, En lo personal, yo me enfoqué fue justamente en que todo en Venezuela quedara bien arreglado, bien acomodado. Mi esposa fue la que promovió toda la adaptación, el tema del piso, por supuesto, siempre en comunicación, pero quien llevaba las riendas del proceso acá en España era ella. Entonces, claro, ella por la compañía que la contrató, ella tenía un piso individual, era para una sola persona, que le canceló, si mal no recuerdo, fueron 3 meses de alquiler. Y a partir de allí ella tenía que buscar un ujú, piso propio. Pero bueno, si 3 meses fueron suficientes para que ella se adaptase, conociese la ciudad y empezase a hacer su, su búsqueda. Y bueno, siempre compartiéndonos información, pidiendo feedback el uno del otro de cómo eran las cosas. Eh, y sí, se nos apareció muy apropiado este piso, eh, que tiene espacio, inclusive, bueno, si en algún momento llegase a venir alguna visita, alguna amistad, algún familiar, etcétera, inclusive lo podemos recibir directamente acá. Eso también nos da una gran ventaja. Y que bueno, que realmente es muy céntrico, tiene todas sus facilidades, la calefacción en cada una de las habitaciones, y corre por la comunidad. Realmente el pago nuestro es solamente por electricidad, el agua inclusive también va por la comunidad, y eso también pues que no en todos los sitios también lo manejan así, ¿no? ujú. Entonces son 1.300 euros, pero cuando ves el tamaño del piso, 3 habitaciones, 1.300 euros, está genial. está genial. Con Sí, suministros, pues, con suministros. O está sea, genial. lo que cancelamos nosotros básicamente es luz e internet únicamente. No, está fantástico. Estás pagando muy Sí, bien. sí, sí, totalmente. Y bueno, la propietaria fue una persona, una señora mayor que vivió mucho tiempo acá y decidió retirarse a Galicia. Ah, Sí, entonces, digamos que estaba buscando digamos, ella remodeló el piso. En su momento cambió tuberías porque, por supuesto, el edificio tiene ya 40 años, no es un edificio joven, pero ella al cambiar todo lo que es el sistema de drenaje y tuberías, pues ya hizo una renovación del piso bastante importante. Y eso también pues nos dio confianza de que en un edificio viejo normalmente ese es el primer problema que aflora. Ok, tuberías taponadas o rotas con filtraciones, y eso siempre, en el momento que eso empieza, es una pesadilla. sí. Vale. Entonces, ella al haber hecho la remodelación, haber dejado el piso listo, pues realmente eh, revalorizó su inmueble. Pero ella quería era salir lo más pronto posible de él para mudarse. Ujú. ¿Has visto la casa de Galicia del curso? No, no la pude ver, no la pude Ah, ver. es otra vida, es otra vida. Sí, sí, sería, bueno, de otras provincias, y hablando de otras provincias, a mí me llama la atención Galicia y el País Vasco. Mm, Ambos sitios. Claro, el País Vasco tiene un clima bastante más agreste. los Que, dos, sí. sí, los dos, ciertamente. Pero creo que, porque el País Vasco no recuerdo si fue contigo, no recuerdo si fue contigo, en el programa de hoja de ruta, que sí recuerdo haber visto o haber participado justamente en una sesión donde hablaba de, digamos, la apertura del País Vasco de 20 años para acá, que es Mm, significativamente otra idiosincrasia, ¿no? Eh, mm, en los tiempos de los 80 90, cuando todavía sí. existía la ETA y todo aquello,
pues el País Vasco era zona roja. Y en estos momentos, pues realmente hay una evolución, una apertura mucho más mm, atractiva para extranjeros. Por supuesto que las zonas, toda la franja mediterránea de España siempre tienen la principal atracción, ¿ok? Pero teniendo el País Vasco varias industrias, para Sí. mi área es Mm, interesante. interesante. Entonces, Yo no sí. veo el País Vasco tan abierto y ¿sabes qué? Te voy a enviar otro podcast de los mismos productores que comenta de la ETA, de la historia de la ETA, porque justo esto. Yo aún no veo País Vasco súper abierto para extranjeros, ¿no? Mm, ok. ¿Qué has visto o qué feedback tienes tú de tu parte? Sí me interesa saberlo, porque como te digo, nosotros estamos viendo perspectivas. Ujú. A medida que el tiempo transcurre y cómo vaya evolucionando lo que es el tema de la educación de mi hijo y sus intereses, pues probablemente nosotros podamos ver, visualizar, relocalizarnos, ya puede ser en otra ciudad en España u otro país de Europa. Ujú. Ah, es un comentario como de impresiones, ¿vale? Nunca me puse para investigar súper profundizado esto, pero quizás el País Vasco es la única zona donde no conozco ningún extranjero viviendo ahí. Solo ¿Mm? conozco vasco. El tema del idioma es un idioma completamente distinto, ¿vale? Entonces, Eso sí. no, como el catalán tú puedes entender, el euskera no. Entonces, este es totalmente distinto y yo no sé cuánto, como te dije, no conozco a nadie que estuvo ahí, dijo, no me sentí bienvenido porque la gente hablaba el idioma y nunca. Pero yo imagino que sea, que pase, ¿no? Que la gente comente más estos, que la gente tenga las conversaciones del día a día más en euskera que en español. Entonces, esto es algo que me preocuparía si fuera tú. Am, es caro vivir ahí Ujú, y las empresas que yo vi son muy familiares. ujú. Entonces, yo no sé, yo personalmente me adaptaría más a empresas más internacionales, multinacionales, quizás una Claro, sucursal, porque serán más abiertas, ¿no? Entonces, estas son mis impresiones. Ahora, se vive muy bien ahí, ¿vale? Y económicamente está muy bien desarrollado, entonces, al final puede ser que merezca la pena. claro, te entiendo. No, igualmente, o sea, ya vendrá, tenemos tiempo, tenemos una franja de tiempo Mm. de adaptación eh, para podernos planificar qué vamos a hacer a futuro. Y ciertamente sí, voy a estar alerta, visualizando oportunidades Sí. para mantener, digamos, este proyecto en curso, ¿no? Pero la primera impresión, o sea, sinceramente, es de mucha mejora en la calidad de vida, mucha mejora. O Ay, sea, eh, mi hijo está muy contento, está feliz, le gusta el piso, le gusta la zona, le gusta el ambiente, por supuesto. Eh, Él no había tenido la oportunidad de salir de Venezuela. Yo ah, sí he viajado muchísimo, pero he viajado por temas de laborales. En el trabajo donde tenía, he estado 2 veces en Japón, he estado en Dinamarca, he estado en Alemania. No había estado en España, si supieras. O sea, solamente de tránsito en Barajas, pero nunca había salido del aeropuerto. Sí había estado en Francia, en Italia, en Rumania. O sea, sí he tenido la oportunidad de viajar por el trabajo que tenía anteriormente a muchos sitios, por trabajo o por adiestramientos, pero nunca tuve la oportunidad de poder trasladarme con mi hijo. Y ese tema, digamos que si yo tenía ese nivel de trabajo donde podía viajar, tú dirías, bueno, yo tengo una vida bastante buena, pero no, era una vida realmente de subsistencia, donde, mira, está bien, el presupuesto familiar no alcanzaba para hacer un viaje de turismo internacional. ujú, No, ese no es el estatus de vida en Venezuela para alguien, digamos, que estaba en la posición en la cual yo estaba. claro. Eh, por supuesto que si hay personas que si lo pueden hacer, tal vez por otra posición, otro estatus u otro tipo de negocio, ¿ok?
sí lo puedo, sí, sí existe, ¿ok? Mi experiencia personal en aquel momento es que sí, digamos que los ahorros que pude hacer, pues fue también laborando, mm, a ver, ¿cómo me explico? Haciendo trabajos a distancia, ¿ok? Ujú. En mi misma área de ingeniería, Mm, pero como outsourcing, ¿ok? Armando paquetes de ofertas, documentos, asesorando, ese tipo de trabajo, ¿ok? Sí, traté con un amigo de hacer un par de emprendimientos y realmente las circunstancias de Venezuela son muy cuesta arriba para los emprendimientos, muy, muy cuesta arriba, muy cuesta arriba. imaginar. Eh, sí, no da, porque hay una contracción económica muy fuerte, Sí. ¿ok? Entonces, en ese ámbito tienes mucha gente eh, ofreciendo trabajos, pero muy poca demanda. Esa es Mm, la realidad, ¿ok? Y bueno, hay ciertos negocios que se hacen de otra forma, digámoslo así, para no entrar en ese tipo de detalles. ok. Muy bien, muy bien. Bueno, para terminar, feedback del programa Hoja de Ruta. ¿Qué te ha parecido? ¿De qué te ha servido? ¿Qué harías distinto? Mira, el feedback del programa de ruta fue muy positivo para mí porque, como te decía, no conozco España y en su momento, cuando, bueno, creo que no llegué a ese grado de profundidad, cuando hablamos familiarmente de hacer la migración, inicialmente habíamos pensado Italia, no España, ¿ok? Mm, Por temas de calidad de vida, por, digamos, atractivos de la idiosincrasia, pudiésemos decirlo de esa forma, ¿ok? A pesar de que, por supuesto, el idioma era un reto, ¿ok? Em, inicialmente inclusive empezamos a sacar algunos documentos con apostillas pensados hacia Italia. ah, En algún momento, pues sí, paramos allí, replanificamos y empezamos a ver hacia otros países, eh, pensando también en el tiempo de estudio que le quedaba pendiente a mi hijo en bachillerato. Y ahí fue donde vimos que España eh, cumplía con todos esos requisitos. Eh, y a partir de ahí surge España como nuestra alternativa. El programa de hoja de ruta sí me ayudó muchísimo porque como no teníamos a España en nuestro primer lugar, nuestro top, no habíamos investigado mucho España, de las ciudades, de la calidad de vida, del costo de los inmuebles, digamos, de cómo es la sociedad, de los trámites de extranjería. O sea, nada de esto lo teníamos amasado. El programa de hoja de ruta fue una introducción directa a esta información para tener, o sea, información de calidad, de primera mano, de forma muy expedita, muy rápida, muy didáctica. Y el hecho de que tú cuentes tus experiencias personales, Renata, es súper enriquecedor porque eso mm, no es como decimos en Venezuela, no son cuentos de camino, no son historias fantasiosas, o sea, son vivencias. Y esas vivencias, pues sí, las traes tú de manera muy generosa, muy amable, muy espontánea a las conversaciones y se hace así. O sea, no se hace un curso, no se hace algo muy formal, se hace una conversación muy fluida donde todos los participantes planteamos nuestras inquietudes. Es súper interesante ver la cantidad de contextos diferentes que hay con todo el grupo multidiverso que hay, en culturas, en países, en idiomas, o sea, todo. Es súper, súper interesante. Eh, y claro, como cada quien va haciendo sus propias vivencias, como todos nos estamos construyendo nuestras propias vivencias, eh, siempre estamos ávidos de compartirnos. Mira, esto me funcionó, esto es por aquí, mira, ten cuidado con esto no fluye bien por acá. Y esa dinámica para mí me parece súper genial. Entonces, por eso cuando tú me dijiste que querías tener una conversación conmigo, yo, mira, súper abierto y contento porque de retribuirte de la misma forma abierta como tú conversas y nos proporcionas toda la información y la atención. Sí es muy probable, digamos que tengo en lo personal para seguir con el programa Hoja de Ruta, de pasar este periodo de adaptación donde acumulemos, siguiendo tu guía financiera, por lo menos 6 meses de
pagos de nómina, de ingresos constantes para mejorar nuestra eh, credibilidad bancaria, ¿ok? Financiera, para poder optar entonces pensar en hipotecas para poder pagar sí, Excelente. una adquisición de algún inmueble. Y estoy pensando, o sea, todavía no estoy decidido si lo voy a hacer como negocio o como vivienda propia. Depende de cómo, digamos, voy a pasar este periodo de adaptación, pero sí voy probablemente sí a solicitarte ya de manera ya más particular, ¿ok? Seguro. Esa asesoría para guiarnos con presupuestos, con, ay Dios mío, se me da el nombre del Márquez, el de Trejería, Federico. Federico, sí. Ok. Gracias. Soy malo con los nombres, no me acuerdo. No, ¿te acuerdas de Federico de las hipotecas? Sí, sí, con Federico para asesorarnos y poder ubicar la opción más conveniente para nuestro presupuesto. ¿Ok? Sí tenemos algunos ahorros familiares de los que nos vinimos, no son tan cuantiosos, o sea, nuestros ahorros están alrededor, en promedio de alrededor de los 30.000 euros. ¿Ok? No, no es para pagar en este momento la inicial de un inmueble, ¿ok? Y estamos conscientes de ello, pero sí nos interesaría poder hacer una inversión. En este momento yo estoy pensando más en una inversión, ¿okay? Que en un inmueble propio. ¿Por qué? Porque en este momento todavía no sabemos hacia dónde vamos a ir con nuestro hijo. ¿Ok? Entonces, teniendo esa incertidumbre, es momento de, sí, de acumular capital, de hacer ahorros y de poder manejar nuestras opciones. Más o menos eso es nuestra visión general en este momento. Pero bueno, vamos a pasar el periodo de adaptación pensando en que estoy trabajando, empezando a trabajar ahorita en mes de noviembre. Voy a dejar que corra este primer mes. Me sentaré a hacer mi planificación personal del año 2026, a ver cómo vamos hacia allá. Y ahí cuando hagamos esa planificación, viendo todo el tema de adaptación, de cómo fluye, porque yo estoy consciente pues de que no conozco la legislación técnica española, okay, la europea en general, digamos, las normas ISO, la Unión Europea sí tengo algunos conocimientos, pero la legislación particular española no, debo empezar a familiarizarme con todo lo que es adaptación al trabajo. Y eso va a requerir, por supuesto, Claro, after hours, sí. trabajo extra, ¿ok? Eso es completamente normal. Pero digamos que en lo que empiece a trabajar y pueda medir más o menos cuánto tiempo me puede llevar eso, mm, digamos, ya a partir de allí pues planificarme qué hacer. Okay, desde el punto de vista de inversión, desde el punto de vista profesional, estoy pensando en buscar un posgrado. Ok, eso también me gustaría porque España tiene una particularidad, esto es importante también que, bueno, lo aprendí con la charla de, me dijiste el nombre y se me volvió a olvidar. Qué lindo. Jorgelina, gracias, con Jorgelina. La charla con Jorgelina fue súper enriquecedora porque efectivamente, tal cual como ya lo dijo hace sí, los ingenieros, en este caso de Venezuela, que tenemos carrera de 5 años, entramos como técnicos ingenieros, pero no somos especialistas. ¿Ok? Entonces, Sí. ¿por qué? Porque en España hay una carrera de 5 años que es ingeniería industrial y tú eres, digamos, un mar de conocimiento de un dedo de profundidad. Ok, Perfecto. entonces para poder profundizar tienes que buscar una especialización. Entonces, yo soy ingeniero químico en particular, tú puedes buscar una especialización en química y sales con un posgrado en ingeniería química y ahí sí ejerces como ingeniero químico. En mi caso, sí, mi carrera se llama ingeniería química, pues fue una carrera de 5 años. No puedo ejercer como ingeniero químico. Soy como si fuese un ingeniero industrial. Entonces, si quiero ejercer como ingeniero químico, tengo que buscar un posgrado. Entonces, viendo que eso también da varias ventajas competitivas en el mercado, a nivel de O salarial. haz alguna cosa ya relacionada con energía, con otras que no sea necesariamente el químico, no sé. Sí, estoy de acuerdo contigo, tal cual. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Pero, digamos, buscar ese posgrado de par de años de estudio que me permita, pues, ejercer como ingeniero especialista de un área determinada para también mejorar, posicionarme mejor, poderme cotizar mejor a nivel laboral. Perfecto. Bueno, sobre temas de compra de inmuebles, no dejes de hablar conmigo cuando estés a punto de, porque
te va a explicar cuáles son los documentos, cuál es el perfil de vivienda más adecuado para tu presupuesto y para tu estrategia, y porque están cambiando algunas leyes fiscales que yo creo que no merecerá más la pena comprar como persona jurídica. Yo creo que será solo Mm, gasto por nada. Entonces, ok, están, están cambiando aún hay algunas, bueno, no está 100%, no está publicado en el BOE los cambios que están comentando, entonces no estoy segura, pero hasta cuando estés comprando ya estará esto definido y podemos tomar una decisión más bien informada. Y y te agradezco muchísimo la generosidad de compartir tus experiencias, tanto en esta conversación cuanto en las sesiones del programa Hoja de Ruta, que aportaron muchísimo y yo estoy súper honored, ¿cómo se dice esto? Súper contenta, súper sí, honored y contenta de poder contar con tu experiencia, que la gente pueda contar con tu experiencia. Soy muy grata a esto. Muchísimas gracias. no, gracias a ti, Renata, por la ventana, por la oportunidad. Tienes una comunidad súper linda que has venido construyendo con tu esfuerzo. De verdad que es muy, ah, la palabra es, me viene la palabra en inglés, fulfilling, no sé en español. Eh, Satisfactorio, no sé. satisfactorio, sí, algo así. Poder pertenecer a ella y ser parte activa porque es como dices, la realidad es, o sea, es como el mundo evoluciona muy rápidamente, hay muchos cambios y a veces en nuestro pequeño universo no nos damos cuenta de ellos, pero cuando tenemos una comunidad con tanto networking, con tanta participación, con tanta retroalimentación, pues nos ayuda a abrir nuestra perspectiva a todos los que participamos allí. Te atreves a soñar por más, ¿no? Sí, claro, claro, eso es parte de esta aventura. O Muy sea, bien. esta aventura, cumplimos un hito súper importante, es súper retribuyente, súper satisfactorio poder haber dado este paso, pero solo tengo 38 años, soy todavía joven, como dices. Tenemos mucho tiempo por delante también para poder Mucho, seguir haciendo cosas. muchísimo. Y aún Sí, tenemos que hablar de la universidad de tu hijo. Yo quiero acompañar esta historia toda. sí, sí, sí. Probablemente conozco a alguien que le puede ayudar en elegir universidad, gente que ya está estudiando, entonces también quiero Ah, acompañar este camino suyo. Y qué Luis, bueno. enhorabuena por todo que has hecho, por la carrera que tú y tu esposa han construido, que es un logro, ¿no? Tener los dos buenos trabajos en un nuevo país y tu hijo, que me parece ser un encanto y ya sabe lo que quiere hacer y estudia. Estoy encantada de escuchar esta historia y muchísimas felicidades para vosotros. Gracias, gracias, Renata. Muy agradecido Gracias, contigo Luis. por tu tiempo también. Y nada, estoy a la orden. Cualquier colaboración, cualquier apoyo, cualquier palabra que requieras en alguna sesión en particular que estés diseñando, pensando, cuenta conmigo. Fantástico. Bueno, mucha suerte en tu primer día de trabajo mañana. Gracias, gracias, Renata.